El anterior capítulo terminó con la victoria de Decio sobre Filipo el Árabe en su enfrentamiento cerca de la ciudad de Verona, al norte de Italia. El usurpador no perdió tiempo y se dirigió rápidamente a Roma para ser confirmado por un senado muy favorable a su persona, como nuevo emperador, obteniendo así completa legitimidad para regir el imperio. Decio adoptó el nombre de Trajano, añadiéndolo al suyo, en una clara referencia al antiguo emperador Marco Ulpio Trajano, para marcar, desde un inicio, su intención de que su reinado fuera similar al de ese gran emperador. El primer año de su reinado lo dedicó a reorganizar el imperio, con especial esfuerzo por restaurar los cultos y ritos oficiales. Restituyó el antiguo cargo de censor, que desde finales del siglo I había desaparecido y sus funciones habían sido distribuidas entre otros funcionarios. Los censores romanos eran responsables de confeccionar el censo, que no solo debía contar a las personas que habitaban el imperio, sino que también registraban información detallada sobre la riqueza, la propiedad, la edad y el estatus social de todos los habitantes. Por otro lado, además de esta función, también estaban encargados de otras, como la supervisión de la moralidad pública o de ciertos aspectos de las finanzas del Estado, así como de la ejecución de todas las obras públicas nuevas en la capital. Trajano Decio también restauró el Coliseo, que en sus 170 años de historia ya había sufrido desperfectos importantes, causados por temblores o por la caída de rayos, que llegaron incluso a incendiar algunas partes de madera del recinto, y las reparaciones habían sido escasas, por lo que quedaban muchas partes dañadas. Otro de los objetivos del nuevo emperador fue, como se ha dicho anteriormente, restaurar la piedad tradicional romana, por lo que en enero del 250 después de Cristo emitió un edicto, cuyo texto se ha perdido, donde ordenaba que todos los habitantes del imperio debían realizar sacrificios a los dioses del panteón romano tradicional, aunque los judíos estaban específicamente exentos de este requisito desde tiempos de Julio César y Augusto. El plan de Trajano Decio era, probablemente, una buena idea. Casi 40 años después del edicto de Caracalla, el resultado era que los habitantes del imperio gozaban del privilegio de la ciudadanía, pero sin que hubieran tenido que modificar las costumbres ni tradiciones de sus antepasados. Así, el edicto buscaba comenzar a homogeneizar a la población, obligando a los ciudadanos a rendir culto al panteón tradicional romano por encima de las deidades locales, así como una especie de juramento de fidelidad al emperador, dejando claro que los ciudadanos pertenecían al imperio y estaban bajo su protección, pero también sujetos a sus leyes y obligaciones. Lamentablemente para el imperio, los esfuerzos de Trajano Decio caerán en saco roto. Como comentamos en el capítulo anterior, el final del óptimo climático romano estaba desestabilizando el clima en Europa en general, pero muy especialmente la costa mediterránea de África, con una sequía prolongada que estaba dificultando la producción de grano en las cantidades que el imperio necesitaba. Obviamente, esta inestabilidad climática también se notaba fuera de las fronteras del imperio, por lo que los bárbaros, con menos capacidades agrícolas que los romanos, se vieron en la necesidad de asaltar las fronteras del imperio para conseguir comida y botín. Además, justo en el año 249, o como mucho en el 250, se sabe que apareció dentro de las fronteras del imperio otra plaga. Hoy día se conoce como plaga de Cipriano, con brotes recurrentes durante unos 15 a 20 años, siendo la segunda gran plaga que azotaba al imperio en menos de 70 años. No se debe olvidar tampoco la crisis monetaria que vivía el imperio, donde la moneda, con cada nuevo emperador, perdía valor conforme se acuñaba más dinero con menos contenido de plata y oro, en la ficción de que el imperio seguía siendo rico y próspero, pero con los ciudadanos cada vez más suspicaces ante las cada vez más devaluadas monedas. La coincidencia de todos estos factores, que por separado ya habrían supuesto un grave problema para el Estado, al presentarse prácticamente a la vez, hizo llevar al límite al imperio. Hoy día, en las sociedades occidentales es difícil entender lo que pudo significar toda esta vorágine de catástrofes para la población. La falta de comercio y la hambruna provocada por el cambio climático tenían una consecuencia imprevista: la mortalidad de la mano de obra esclava en esos años turbulentos. Los esclavos sufrieron probablemente más que los ciudadanos libres, pues ante el dilema de alimentar a un familiar o a un esclavo, está claro cuál sería la preferencia. Sin embargo, los esclavos eran uno de los motores económicos del imperio, así que su desnutrición o su muerte acrecentaron la crisis económica e industrial. También las legiones, garantes de la seguridad del imperio, como ya pasó en la plaga de Galeno, sufrieron índices altos de contagio, aunque en esta ocasión parece que la mortalidad fue menor.
Tal vez la alimentación y el buen estado físico ayudaron a paliar los efectos de la plaga al ser esta algo menos mortífera. Más tarde hablaremos de la plaga en sí. Ahora nos centraremos en uno de los efectos más inesperados de la misma: el auge y expansión del cristianismo. Aunque a priori pueda parecer que no hay relación, todo apunta a que esta pestilencia propició la propagación de la doctrina cristiana como no había ocurrido en los siglos precedentes. Tal y como se ve en el mapa, las comunidades cristianas hasta el siglo II se circunscribían a ciudades repartidas sobre todo por la parte oriental del imperio, aunque poco a poco también iba extendiéndose por otras urbes del resto del mismo. Sin embargo, en el siglo III, la expansión a las zonas rurales, alejadas de los grandes núcleos urbanos costeros, se acelera, sobre todo en la zona occidental del imperio, que es la más distanciada de Judea, su lugar de origen. Cada pequeño pueblo o gran ciudad con presencia de cristianos tenía un obispo, independientemente del tamaño de la congregación. Su autoridad era análoga al de un padre de familia, de ahí que todas las comunidades tuvieran uno, que era escogido por la comunidad por aclamación, mientras el clero oficializaba la toma del cargo del elegido. Debía ser de carácter intachable, y a ser posible de más de 50 años. Se prefería que fuera casado, con una mujer que debía ser cristiana, y en caso de enviudar, no podía volver a casarse. Sus hijos debían ser buenos cristianos, y él casto, misericordioso e inclinado a resolver los conflictos de forma pacífica. También debía ser erudito y conocer bien las escrituras. Estos requisitos se debían a que, en general, el cargo era vitalicio. Entre las funciones de los obispos estaba la de supervisar la educación de los huérfanos de la comunidad, evidentemente en el cristianismo. Además, eran los jueces entre los cristianos, que no podían acudir a los tribunales ordinarios para dirimir los litigios entre los miembros de la congregación. Como se ve, el poder de los obispos era institucional y judicial, pero también era espiritual, con autoridad para incluir o excluir a individuos de la comunidad o incluso decretar el anatema, o sea, expulsar o apartar a alguien de la comunión de los fieles y del uso de los sacramentos. Según textos del siglo III, el obispo gobernaba en lugar de Dios, por lo que entre su comunidad tenía un gran poder e influencia, y aunque se buscaba que fuera honesto e íntegro, sin duda, como en cualquier comunidad, podemos dar por hecho que hubo casos de abusos. También debían investigar a los posibles donantes y rechazar su apoyo si fueran pecadores impenitentes. Sin embargo, según las fuentes, como la cita de Orígenes de Alejandría, parece que el acceso a la comunidad cristiana, en la práctica, era bastante más difícil para los pobres o necesitados que para los ricos y deshonestos. Así, hasta el inicio de la plaga cipriana, las congregaciones eran bastante elitistas en general, lo que explica que el tamaño de las comunidades cristianas era reducido, con amplia presencia de comerciantes entre sus adeptos. A raíz de la explosión y propagación de la plaga cipriana, se observa como el número de fieles aumenta drásticamente. Esto podría deberse a la relajación o ampliación de los requisitos necesarios para ser admitido en las comunidades primitivas, posibilitando así que un mayor número de personas de estratos sociales bajos pudiera pertenecer a la congregación, hasta ese momento bastante elitista, sobre todo en las urbes del imperio de mediano y gran tamaño. Ser obispo comportaba un riesgo. Eran la cabeza visible de cada comunidad, por lo que solían ser figuras prominentes de su ciudad, aunque muchos de ellos no demostrasen abiertamente su fe en los primeros años del cristianismo. Pero conforme pasaba el tiempo y crecía poco a poco el número de fieles, muchos obispos dejaron de ocultarse. Esto les convertía en los primeros en sufrir el acoso y hostilidad de los no cristianos, tanto de las autoridades del imperio como de los ciudadanos. Como se verá, el hostigamiento imperial no fue tan duro ni constante como ha hecho creer la Iglesia, y en general no estaba dirigido exclusiva ni estrictamente contra su fe, aunque sí hubo casos, pocos, donde sobre todo las turbas ciudadanas les culpaban de algún desastre natural puntual debido a su impiedad, al no adorar a los buenos dioses romanos tradicionales. Según la historiadora Mary Beard, alrededor del año 100 después de Cristo había, probablemente, en torno a 7.000 cristianos en el imperio, lo que equivaldría al 0,01% de la población del mismo. En los inicios del siglo III, se estima que la cifra debía rondar los 200.000 cristianos, lo que vendría a ser el 0,35% de los 60 millones de habitantes que se estima vivían en el imperio en ese momento. Aquí hay que contraponer la visión de los autores cristianos posteriores, que ofrecen una impresión muy distinta, o sea, la de una iglesia floreciente combinada con una persecución sistemática, y sobre todo brutal, dirigida por los emperadores. Para los cronistas cristianos, el martirio al que el Imperio Romano sometía a los primitivos cristianos servía para transmitir que, frente al poder vasto y salvaje de un imperio impío, su coraje desafiante les permitió mantenerse fieles a sus creencias religiosas, convirtiendo así al martirio en una de las pruebas más poderosas de su fe.
Por otro lado, citando al profesor de la Universidad Complutense, Gonzalo Bravo, el eco que dejaron estas persecuciones en la tradición cristiana posterior no se corresponde en muchos casos con la realidad histórica. La persecución no siempre fue sistemática ni originó víctimas en todas las regiones del imperio. El carácter episódico de estas persecuciones, rompiendo largos periodos de tolerancia religiosa, aconseja relativizar la importancia histórica del fenómeno persecutorio, a pesar de que las llamadas actas de mártires, elaboradas desde finales del siglo II, pretenden magnificar los hechos, incluso inventando unas veces o distorsionando claramente otras la realidad histórica propiamente dicha. Como se suele decir, el vencedor escribe la historia, y en este caso el cristianismo ha impuesto su verdad por encima de la verdad histórica. Se puede afirmar que en los 2 primeros siglos de nuestra era, la mayoría de los habitantes del Imperio Romano nunca llegó a conocer a ningún cristiano, y en muchos casos ni siquiera sabrían de su existencia. Los actos violentos contra los cristianos o sus comunidades fueron locales, y sobre todo, esporádicos, y muy probablemente referidos a actos que nada tenían que ver con su religión, o al menos no de forma directa. A principios del siglo IV se estima en 6 millones el número de cristianos, lo que vendría a ser el 10% del total de la población. La pregunta que hay que hacerse es cómo se pasa, en 100 años, de ser irrelevantes socialmente, con unos 200.000 adeptos, a contar con millones de seguidores y a ser un poder en auge, que terminará imponiéndose al resto de religiones, todas ellas mucho más arraigadas y mucho más tradicionales. El auge del cristianismo hay que ponerlo en contexto con todo lo que estaba ocurriendo en el imperio. En 250, Trajano Decio empieza a aplicar su programa político consistente en emular la edad dorada del Principado y los inicios del imperio. Y su medida estrella es el edicto donde todos los habitantes del imperio, salvo los judíos, debían adorar públicamente a los dioses romanos y jurar fidelidad al emperador. Como se mencionó anteriormente, el edicto tenía como objetivo homogeneizar las costumbres de los ciudadanos y evitar peculiaridades y particularidades que a la larga pudieran crear fricciones y problemas sociales. Pero esto chocaba con el cristianismo primitivo. Como se ha indicado antes, los cristianos tenían una justicia paralela a la del imperio, a la que sus miembros debían obedecer y acatar por encima de cualquier otra ley del Estado romano. Y hasta el edicto de Trajano Decio, esa particularidad no les suponía ningún problema para vivir dentro del imperio. No se puede obviar que es muy probable que no fueran la única secta o comunidad con particularidades al margen del Estado, a las que esta medida también les afectaría profundamente. Teniendo esto en cuenta, la norma era claramente necesaria. Ningún Estado puede permitirse el lujo de tener población no homogénea y que obedece a otro poder distinto al suyo dentro de sus fronteras, sin que eso suponga o pueda llegar a suponer un peligro a medio y largo plazo. En la historia hay muchos ejemplos de esta problemática, así que no puede sorprender ni parecer una medida descabellada que la máxima autoridad del imperio quisiera imponer esta medida. Trajano Decio parece que fue el primero en percatarse del peligro que suponía la heterogeneidad en el seno del imperio, probablemente porque el problema en sí era relativamente nuevo. Gracias a la Constitución antoniniana, los habitantes del imperio habían obtenido la ciudadanía romana sin que tuvieran que hacer nada. Por lo tanto, eran ciudadanos de Roma solo de nombre, y solo para sus derechos, no para sus deberes. Y aunque para el mundo occidental, hoy día, esto nos parezca raro, en el mundo antiguo los deberes incluían la religión. Y por extraño que pueda parecernos a los occidentales, en otras partes del mundo, en la actualidad sigue siendo así. Con este edicto de Trajano Decio la situación cambió. Hasta entonces los rituales religiosos de la población eran privados, y cada quien adoraba cómo, cuándo y a quien quería, además de que no tenían que prestar ningún tipo de juramento al emperador ni al Estado. Centrándonos en los cristianos, estos se encontraron en la tesitura de cumplir la ley romana o ser fieles a sus creencias religiosas e incumplirla. Ambas opciones significaban asumir las posibles consecuencias. No acatar el edicto en caso de ser juzgado y condenado conllevaría una pena, que podía ir desde la confiscación de bienes hasta la pena de muerte en los casos más extremos que, aunque apenas se aplicó, sí hubo algunos casos notorios, a los que la Iglesia ha dado mucha propaganda para victimizarse. Los cristianos tenían prohibido, por su fe, adorar a cualquier otro dios que no fuera el suyo, y ni hablar de sacrificios a ninguna deidad, ni tan siquiera la suya propia. Asimismo, no podían reconocer al emperador como una autoridad superior a su dios, así que quemar incienso ante una imagen del mismo se percibía como algo impío, y por eso mismo como algo prohibido para los buenos cristianos. Entre los que murieron por negarse a acatar el edicto están, por ejemplo, el Papa Fabián, que murió probablemente mientras se encontraba en prisión, también el obispo de Antioquía, Babil, o Alejandro, el obispo de Alejandría.
siendo todos ellos santificados por la Iglesia. En caso de apostatar del cristianismo, o sea, abandonar públicamente la fe en Cristo y acatar el edicto, realizando los sacrificios a los dioses tradicionales romanos y jurando fidelidad al emperador, entonces el obispo del renegado decretaría el anatema sobre su persona y perdería cualquier relación con los adeptos que se hubieran mantenido fieles, tanto social como laboral o comercial, o de cualquier otro tipo imaginable, además de todo lo que implicaba a nivel espiritual para los individuos a la hora de afrontar su vida. No se sabe hasta qué punto las autoridades romanas se esforzaron en comprobar que todos los habitantes del imperio tuvieran un libelo que certificara que habían realizado los sacrificios, pero difícilmente se aplicaría con rigor, pues la propia naturaleza del imperio y la falta de capacidades técnicas y materiales no permitiría que esas comprobaciones fueran llevadas a cabo de manera sistemática ni de forma continua. Se cree que la forma de conseguir el libelo era aprovechar cuando un ciudadano tuviera que realizar algún tipo de trámite público para exigirle el cumplimiento del edicto. En las grandes urbes es posible que los funcionarios lo cumpliesen, pero en pueblos y aldeas perdidas seguramente el celo no sería el mismo, y eso sin contar con las más que probables falsificaciones o los sobornos a los funcionarios, o incluso que algunos de los funcionarios encargados de controlar la aplicación del edicto fueran cristianos que ayudaran a sus correligionarios. Sin embargo, lo que puso fin a la medida fue la muerte del emperador, en el año 251, pues su sucesor dejó sin efecto el edicto.